Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Cantillo. Yo soy el coordinador de la Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. En el día de hoy tenemos nuestra charla número 22 del Seminario Permanente de Amenazas y Riesgos Geotécnicos, y en esta oportunidad el profesor José Humberto Caballero Acosta nos va a hablar sobre la gestión del riesgo desde una perspectiva de la ingeniería geológica. Pero antes de empezar, pues voy a presentar al profesor Caballero. El profesor José Humberto Caballero es profesor jubilado de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional en el Departamento de Geociencias y Medio Ambiente. Trabajó en el Instituto de Investigaciones Geológico-Mineras, el antiguo Ingeominas, que hoy se denomina Servicio Geológico Colombiano. El profesor es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Master of Science en Geología del Cuaternario por la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Hizo una pasantía en el tema Ciencias de la Tierra para la Gestión del Riesgo en el Instituto de Geociencias para los Desastres Naturales en Tsukuba, Japón. Participó en varios proyectos relacionados con los temas de gestión del riesgo, principalmente en evaluación de amenazas. Los 2 últimos años participó como asesor en el grupo de estudios básicos de amenaza por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales como parte de los estudios para la formulación de esquemas de ordenamiento territorial de 10 municipios en la cuenca del río Cauca, zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. Entonces, pues agradeciéndole el que haya aceptado la invitación, entonces le cedo la palabra al profesor José Humberto Caballero y le doy una cordial bienvenida a todos los asistentes a la primera charla de este año de nuestro seminario permanente de amenazas y riesgos geotécnicos. Pues adelante, profesor Caballero. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Quisiera que me confirmaran si me escuchan bien, si ven la Perfecto, presentación y si lo ven la estamos, presentación. y lo estamos viendo. Sí, Ambas cosas. bueno. Entonces, voy a empezar. Yo voy a intentar una conferencia, pues es un tema muy simple, ¿no? El tema de la gestión del riesgo desde la perspectiva de nosotros, pues los ingenieros geólogos, como yo entiendo que es una sociedad de geotecnistas ustedes, entonces digamos hay como una posibilidad de diálogo pues muy importante ahí. Entonces, de lo que yo entiendo y como lo experimenté pues durante mi vida profesional, que me dediqué un poco pues a estos temas, entonces quisiera compartir con ustedes algunas ideas. Quisiera decir antes algo, ¿cierto? La gestión del riesgo es un tema que ha variado mucho, mucho en los últimos tiempos. Inicialmente se inició siendo un, un tema de geólogos, básicamente, en el sentido de que mm, fue la motivación de los terremotos de Popayán, la erupción del Nevado del Ruiz y demás, lo que fue, digamos, haciendo como las preguntas fundamentales en el país sobre el tema del riesgo. O sea, un poco la ironía de las cosas es como, ¿cómo así? Es que el Ruiz es un volcán. En la sociedad en general no sabía. Pienso que ni siquiera los geólogos tenían muy claro, pues, ese tema en ese momento, pues, con la disculpa de los vulcanólogos ahí, pero entonces empieza como en ese punto, entonces eso llevó la gestión del riesgo en un sentido, digamos, como unidireccional, en la que la preocupación fundamental era de los geólogos, de los ingenieros geólogos. En nuestra escuela, la Facultad de Minas, se formaron entonces grupos de trabajo en el tema de la gestión del riesgo y demás. Pero a medida que el tiempo transcurrió, y eso fue, digamos, como lo más importante, en la medida en que entendimos que la gestión del riesgo es un tema que abarca muchas cosas, que tiene muchas perspectivas y que involucra a muchos profesionales de mucho tipo. Entonces, ahora, digamos, los geólogos o los ingenieros geólogos somos los que vamos como atrás en el tema de la gestión del riesgo. Ya es un tema que se entiende mucho mejor como, como un problema social. Antes, en el inicio decíamos riesgos naturales, ¿cierto? Sí, eso es una cosa que ya pasó pues hace mucho rato.
hace mucho, mucho rato, y ahora ya nosotros podemos hablar de amenazas de origen natural, no de amenazas naturales. La naturaleza no amenaza a nadie, sino que nosotros nos sentimos en riesgo de algún fenómeno de tipo natural. Entonces, en esa perspectiva, yo quiero decirles que nuestra mirada como ingenieros geólogos y como geólogos es, digamos, desde una perspectiva más de la amenaza que del riesgo en general. Y eso es importante, vamos a tratar de verlo. El plan de temas que tengo para hoy son 5 punticos que creo que nos dan como para redondear pues las ideas del tema. El primer lugar, obviamente, es el concepto de gestión del riesgo. ¿Del riesgo de qué? Del riesgo de desastres, es como la preocupación. Y tendríamos que definir también, pues, un poco qué es desastre, porque pues ahora con los temas, pues, de cambio climático y todo ese tipo de cosas, el tema de desastre también, pues, ha ido, el entender el desastre también ha ido cambiando, ¿sí? Para nosotros, en un principio, un desastre es un evento súbito de gran magnitud y de corta duración. Digamos, ese era como el enfoque que se tenía, pero ahorita ya estamos hablando de desastres más sostenidos en el tiempo, del fenómeno del niño, por ejemplo, como un desastre. Y digamos, ahí hay como un poco de dificultades a la hora de hacer definiciones y entonces yo creo que de eso podríamos conversar un poco también. Luego, para nosotros siempre es muy importante que distingamos con claridad qué es amenaza, qué es vulnerabilidad, qué es riesgo y otras palabritas también ahí que son importantes. Entonces, me voy a detener en estas tres. Luego, como soy geólogo, entonces básicamente yo hablaré de amenazas de origen geológico y geomorfológico, pero con toda claridad no son las únicas amenazas de origen natural. Hay muchísimas más amenazas de origen natural, meteorológicos, climáticos, etcétera, ¿sí? Los mismos incendios forestales, también habría que empezarlos a pensar un poco en esta lógica también y demás. Entonces, pero yo me referiré pues particularmente a estos que son los que conozco más o menos. Luego, en el cuarto punto sería la política colombiana de la gestión del riesgo de desastres. Hablaremos un poquito sobre el tema y pues, ojalá haya discusión sobre eso. Y finalmente me referiré al ordenamiento territorial y la gestión del riesgo, así titulé ese punto, porque de alguna manera estamos entendidos o entendiendo que el ordenamiento territorial es una de las herramientas básicas para la gestión del riesgo, en la medida en que es preventiva. Se puede asumir como un objetivo preventivo. Entonces, esos son los punticos, los 5 punticos que quisiera tratar con ustedes esta tarde. Mm, ¿Qué es gestión del riesgo? ¿Qué entendemos por gestión del riesgo en general? Yo tengo aquí dos definiciones y hay más, ¿cierto? Una definición general es que es un conjunto complejo de acciones de todo tipo, pues, sociales, etcétera, para prevenir, atender y recuperarse de situaciones de desastre en las diferentes escalas y situaciones. O sea, no es lo mismo un desastre, digamos, que su impacto, cuyo impacto sea de tipo regional, incluso nacional, podría ser también. En algunos casos, no tengo como una experiencia en Colombia de eso, pero podrían haber ese tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, en pequeños países, islas en el Pacífico, cosas así, un huracán es un fenómeno, es un impacto, un desastre de orden nacional que atañe a todo la unidad política. En el caso de nosotros, nuestros fenómenos son o puntuales, más restringidos a un municipio, parte de un municipio. Aún hay más con impactos un poco más grandes, como por ejemplo cuando se corta una vía principal, como el caso del deslizamiento de Rosas del año pasado, en la carretera que va, en la carretera del sur, en la troncal en el sur, de Cauca a Nariño. eh, o sea, aunque es un fenómeno local, completamente local, entonces afecta a una infraestructura que es vital para el desenvolvimiento de todo el sur del país. Yo creo que todos aquí presentes estamos de acuerdo con que el impacto fue muy grande. Entonces, podemos pensarlo como así.
un fenómeno natural o de origen natural, sí, tan pequeño, entre comillas pequeño, tan pequeño como el deslizamiento de Rosas, yo creo que tengo una fotografía adelante de eso. Sin embargo, al afectar una vía troncal, entonces tiene un impacto de grandes proporciones en el país. Y como eso podemos decir otras cosas. Por ejemplo, problemas como los sismos, el fenómeno sísmico, un poco más, digamos, mucho más amplio. El impacto de un sismo se puede medir a nivel interdepartamental inclusive. Entonces estoy pensando, por ejemplo, en el sismo del 99, en el eje cafetero. También tengo alguna foto de eso. Entonces, impacta el departamento del Quindío, por eso lo conocemos como sismo del Quindío, pero también estuvieron impactados el departamento del Valle, el departamento de Risaralda, de Caldas, incluso aquí en Antioquia hubo también algunas afectaciones. Entonces son impactos de grandes, de mayor magnitud. Es para todos claro lo del sismo último entre Turquía y Siria. O sea, el impacto es un impacto localizado si pensamos en Siria y Turquía de conjunto, pero sin embargo su afectación es tan grande por todas las situaciones que genera que podemos decir que es un impacto de carácter internacional en ese caso. La ley colombiana de la 1523 del 2012, que es la ley de gestión del riesgo, la política nacional de gestión de riesgos, entonces lo define como eso, es un proceso social. Y yo resalto aquí esa palabra, social. No es un proceso técnico, sino que es un proceso social que se orienta hacia la formulación de todos los procesos que me permitan a mí reducir de alguna manera el riesgo, o sea, reducir el riesgo. Entonces, aquí es donde es importante discutir o analizar la definición de los términos, para que no confundamos amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Pero lo que finalmente se pretende es reducir el riesgo. Reducir el riesgo se puede hacer vía reducción de la amenaza, si es que se puede, mitigación, por procesos de mitigación, como por ejemplo en el caso de un deslizamiento, un movimiento en masa o movimientos en masa, o se puede reducir vía la vulnerabilidad. O sea, eh, cómo afectar o cómo incidir positivamente en la vulnerabilidad, disminuir la vulnerabilidad. Entonces, ese es el objetivo fundamental. Entonces, por eso la política colombiana, la ley 1523 de 2012, que es muy importante, es fundamental como para entender cómo el país entiende la gestión del riesgo. Eh, es una historia larga que no podemos contarla acá por razones de tiempo, pero es una política que empieza después de la erupción del Nevado del Ruiz. O sea, cuando la erupción del Nevado del Ruiz nos damos cuenta que no tenemos ni infraestructura, ni técnica, ni académica, ni de ningún tipo como para enfrentar este tipo de problemas. Y así la política se ha ido puliendo como está ahora en este momento. Para la gestión, yo escogí estos 9 puntos, pueden ser más o menos dependiendo como ustedes lo vean, pero la gestión fundamentalmente, gestión del riesgo, no solamente de la amenaza, sino tiene que ver fundamentalmente, obviamente, con prevención. Lo principal, lo más importante es la prevención. Por eso les decía hace un rato que el ordenamiento territorial se encamina o se enfoca dentro de este nivel de la prevención, que es básicamente entender cuáles son las características físicas del territorio para que el proceso de desarrollo se ajuste lo más que se pueda. La mayoría de las veces no es posible completamente, pero lo más que se pueda a esas condiciones naturales. Que puedo mostrarles un mapita también de lo que hicimos, como para que se vea lo difícil, lo complicado que es el tema, ¿cierto? Entonces, la prevención es muchas cosas. O sea, la prevención al mismo tiempo se puede desglosar de una manera importante. Evaluar la amenaza, la amenaza de origen para el fenómeno que queramos analizar, es parte de la prevención, pero también parte de la prevención son otros pasos que están aquí, están discriminados acá, pero que pueden estar ahí. O sea, a producir mapas de amenaza, producir mapas de vulnerabilidad, hacer trabajo de capacitación digamos, de hacer que las comunidades entiendan en qué condición particular se encuentran.
son todos temas de la prevención. La prevención no solamente es amenaza, o sea, los geólogos que estén aquí van a pensar que estamos pensando en que lo geológico no es tan importante. Es muy importante, pero hay que colocarlo, digamos, en su debido contexto. Después está también la mitigación, es un trabajo muy importante. Si yo entiendo cuáles son los problemas, si yo los comprendo, si yo veo qué es lo que pasa, entonces puedo generar acciones de mitigación. Y esas acciones de mitigación, vuelvo y repito, son igualmente de una enorme variedad posible. Una de ellas son las obras, otra de ellas es la planificación, otra forma de mitigación es lo que les había dicho con prevención, que es preparación para la comunidad para que entienda en qué condición vive. Luego viene la preparación. Cuando yo digo preparación aquí, me estoy refiriendo más es a las condiciones del Estado. O sea, el Estado municipal, departamental, nacional, tiene que tener acciones de preparación para cuando ocurran los fenómenos. ¿Y qué es preparación? Entonces, por ejemplo, entender el problema, tener escenarios de riesgos, de cuáles son los escenarios más probables que se pueden presentar si tenemos un sismo, si tenemos una erupción volcánica, si tenemos un deslizamiento. En el caso de nosotros aquí en el área metropolitana del área del Valle de Aburrá, estamos mucho más preparados como para temas de movimientos en masa, de pronto también temas que tienen que ver con inundaciones y con avenidas torrenciales, pero hay otros temas que no se tocan acá porque no tienen que ver con el territorio. Pero, por ejemplo, si estamos viviendo en Pasto, por ejemplo, entonces ahí sí la gestión, la preparación tiene que ser mucho más enfocada a otros fenómenos que son más típicos de ese territorio. Hay también monitoreo, el monitoreo también es un tema muy importante. Ahí está todo el tema del SEATA en el Valle de Aburrá, y como ese SEATA hay otros en el país que monitorean el clima, ¿cierto? Lo único que se monitorea no es el clima, hay muchas cosas que se pueden monitorear, pero hay que monitorear los fenómenos cuando los entendemos, por ejemplo. O el ejemplo mejor que tenemos nosotros en Colombia es el monitoreo volcánico que desarrolla el Servicio Geológico Colombiano. Los observatorios vulcanológicos lo que hacen es entender cómo funcionan los volcanes y cómo funciona un volcán en particular, y tienen que tener entonces una serie de indicadores que les permiten dar sus alertas tempranas, alarmas, etcétera. Es un tema muy difícil, muy complicado, el monitoreo es muy complicado porque depende de qué tanto conocemos un fenómeno natural. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el último episodio el año pasado con el volcán Nevado del Ruiz, en el que el Servicio Geológico dio unas alertas, ciertas alertas, había toda la información disponible para esas alertas, pero no pasó, digamos, lo que podía pasar. Entonces, de alguna manera, las comunidades se desalientan o pierden credibilidad en las instituciones porque dicen, no, estos no saben nada. Sí, exactamente, se sabe poco, pero lo que se sabe puede ser muy importante para salvar vidas, que ese es, digamos, como uno de los temas importantes acá. Luego viene el tema de las alertas. Obviamente, pues pueden haber otros temas, pero aquí es muy importante este tema de las alertas, porque si yo conozco el tema, tengo un mapa de amenazas, conozco bien el tema, he hecho mitigación, me he preparado, estoy monitoreando, entonces tengo que tener un sistema de alerta, o sea, saber cómo el Observatorio Vulcanológico, el CIATA y demás son un sistema de alertas tempranas. O sea, que se está monitoreando, investigando el fenómeno para que cuando tengamos la información suficiente podamos desarrollar, por ejemplo, un sistema de alarma. Este es más difícil, ¿cierto? La alarma es mucho más complicada, porque si la comunidad pierde confianza cuando las alertas tempranas son fallidas, no son fallidas, nunca son fallidas, pero cuando no llegan a lo que la gente, más bien los medios de comunicación, esperan que ocurra, entonces se generan desconfianzas. Igual, este tema es muchísimo más complicado porque aquí sí pueden desarrollarse situaciones muy complejas dentro de las cuales está la pérdida de confianza. La sociedad o las instituciones ¿se preparan para qué? Se preparan para atender cuando ocurre el fenómeno. O sea, ellos tienen todo su plan de trabajo y ocurre el fenómeno, entonces aquí hay que atenderlo ya. Aquí no hay geólogos. En este punto no siento que hayan geólogos. Es posible que en los anteriores, de alguna manera,
haya alguna participación de los geólogos, principalmente en prevención, mitigación, pero de pronto, y monitoreo también, pero de pronto en atención ya no tanto, ¿cierto? O sea, pongo un ejemplo, sismo del Quindío, enero de 1999. Entonces, listo, todo el mundo se fue para el Quindío a ver qué podía hacer, ¿cierto? Y pues los únicos que realmente tenían una función allá como ingenieros eran los ingenieros civiles, porque estaban evaluando en qué condiciones quedaron esas infraestructuras y cuál era el peligro que esas infraestructuras dañadas representaban para las comunidades que estaban asentadas en ellas. ¿Cierto? Entonces, pero los geólogos, ¿qué hacen? ¿Cierto? Los geólogos, el servicio geológico investiga las características físicas del fenómeno, o sea, el movimiento sísmico tuvo expresión superficial o no la tuvo, generó deslizamientos ecosísmicos o no los generó, tuvo una mayor magnitud, intensidad en tales materiales o no, o en cuáles tuvo distintos comportamientos. Entonces, los geólogos tienen que tener en cuenta pues eso también. Luego viene el tema de la rehabilitación. La rehabilitación es un momento muy específico de la gestión del riesgo que consiste, por ejemplo, ese es un sistema para los ingenieros, o este es un tema para los ingenieros de servicios públicos, ¿cierto? Entonces hay que conectar las redes de acueducto, de alcantarillado, eléctricas, de internet, lo que sea, que, que para poder poner en funcionamiento lo más pronto posible la sociedad de manera que los impactos sean menores, porque todo eso es riesgo. Si la ingeniería de si las empresas de servicios públicos o lo que sea en este caso, se demoran mucho en hacer ese proceso de rehabilitación, entonces el impacto se va magnificando. Hay un proceso de amplificación del desastre, en la medida en que no se hace esto. Y luego vendrá, obviamente, pues la recuperación. En esta rehabilitación, pues digamos, como digo, es una función básicamente de ingenieros de servicios públicos y en la recuperación, pues obviamente, si es otro tema muy grueso, que ya es más de la temática de la social, político, las experiencias nuestras en Colombia son muy ilustrativas porque son experiencias que se han atrancado mucho en el proceso y se han atrancado por muchas veces temas políticos o temas o de intereses particulares cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces ahí es una temática que es distinta. Entonces, con esta tablita de 9 puntos, yo lo que quería decirles a ustedes es que, eh, eh, mm, pues como lo veo yo, la gestión del riesgo es un tema complejo, ¿cierto? Es un tema bastante complejo, bastante interesante, que es necesario tener en cuenta para, discúlpenme que aquí hice un error yo, eh, es necesario tener en cuenta para poder saber en qué punto nos ubicamos como profesionales. Por eso les decía, al principio de las cosas, de todas las cosas, por ejemplo, después del Nevado del Ruiz, se pensaba o pensábamos que los desastres son naturales. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el objetivo principal de la gestión era el conocimiento, y el conocimiento es fundamental, pero no nos podemos quedar solamente en el conocimiento. ¿Sí? Entonces, por eso aparecen todo ese otro grupo de profesionales. Afortunadamente, en este momento, la gestión del riesgo es un tema que se ha profesionalizado ya. Hay bastantes instituciones educativas de nivel superior que están ya incluyendo dentro de sus programas la gestión del riesgo como un tema particular de reflexión. Y a mí me parece que eso muestra pues el avance que se ha tenido en este tema, bastante grande. Bueno, empiezo con esta discusión. Espero no ser cansón con ella, porque siempre la repito. Entonces, distingamos las palabras amenaza, vulnerabilidad, riesgo. Desastre, ya les dije que considerábamos un desastre. Eso lo pongo aquí separado porque eso puede dar lugar a discusión aquí posteriormente. Bueno, ¿qué es amenaza? Amenaza es la probabilidad de que ocurra en un determinado lugar y tiempo un fenómeno de origen natural o antrópico que genere pérdidas en vidas humanas, bienes o ecosistemas. Esto lo pongo también aquí subrayado porque es un tema de discusión también actualmente. O sea, cuando decimos que genere daños, o sea,
el tema, la definición de una amenaza es cuando genera daños en en la, en las personas, en las vidas, en los bienes, etcétera, ¿sí? Y si estamos hablando sin el interés humano, los ecosistemas realmente están adecuados o adaptados en su proceso natural evolutivo a los fenómenos naturales en los que ellos eh, se han desarrollado. Pero como los humanos han intervenido tanto en los ecosistemas, entonces ahorita tenemos que los daños en ecosistemas se pueden convertir ellos mismos en amenaza para las poblaciones. O sea, yo creo que no es necesario poner ejemplos muy lejanos, pero todos ustedes vieron, por ejemplo, los incendios de Grecia el año pasado y vieron cómo el problema es que la gente está viviendo entre los bosques o cerca de los bosques o muy en relación con los bosques, son los bosques que son naturalmente eh, incendiables, se incendian naturalmente en su proceso natural, pero los humanos entonces ahí se quedan también en eso. Si ocurre un fenómeno natural en el Océano Pacífico, no sé, una erupción volcánica en la Polinesia, entonces es posible, si es en el submarino, es posible que no se considere una amenaza, porque nadie ni nada se puede perder, se va a perder sin eso. Y los ecosistemas estarán ajustados a esa condición particular que tiene el fondo del océano Pacífico. Pero pero si no, entonces también los ecosistemas entran dentro de nuestro cálculo. Eso es una discusión, ¿no? La amenaza, como la he puesto aquí, es la probabilidad de que ocurra algo que ponga en peligro las vidas, los bienes y los ecosistemas. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la amenaza? ¿Cómo se define la amenaza? ¿Cómo trabajamos la amenaza? ¿De qué es función la amenaza? De la magnitud y de la recurrencia. O sea, un fenómeno que sea de muy gran magnitud, pero de muy baja recurrencia, entonces uno diría que la amenaza es menor. Así yo tengo un fenómeno de pequeña magnitud, pero de muy alta recurrencia. ¿Sí? O sea, el daño repetido. Por ejemplo, el caso de, de Medellín, ¿cierto? De Medellín lo más recurrente son los movimientos en masa y las magnitudes generalmente son pequeñas, pero los daños son grandes. ¿En función de qué? De la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la posibilidad que la vida, los bienes o los ecosistemas sean afectados por un fenómeno amenazante. Es la posibilidad de que sean afectados, la posibilidad de que ocurra el fenómeno y esta es la posibilidad de que estas cosas, vida, bienes y ecosistemas, sean afectados. Entonces, eso es muy importante. El ejemplo de la carretera de Rosas, por ejemplo. Entonces, la vulnerabilidad grande es grande, o sea, un fenómeno natural, no sé qué, la vulnerabilidad grande porque pues había expuesta una vía principal del país que comunicaba dos regiones muy importantes del país, entonces se generaron unas grandes pérdidas estimadas, no sé, yo no conozco los detalles de ese asunto, pero entonces es eso. ¿Y de qué depende la vulnerabilidad? O sea, ese es el ejemplo de Rosas, nos sirve también para esto. La vulnerabilidad es una función de la exposición y de la fragilidad. Porque yo puedo tener una zona donde ocurren fenómenos amenazantes que son de magnitud y recurrencia altos, pero que las comunidades, los bienes o los ecosistemas no están expuestos, no tienen exposición. Entonces, digamos, no juega. Aunque exista el fenómeno, no juega la vulnerabilidad aquí. Igual con el tema de la fragilidad. Entonces, hay comunidades que son más frágiles que otras. O sea, hay unas comunidades que pueden estar muy expuestas, pero su fragilidad es baja, o muy expuestas y su fragilidad es alta. Entonces, la vulnerabilidad será siempre más alta. Entonces, aquí tenemos este tema de la vulnerabilidad como un tema muy importante en el tema de la gestión del riesgo. La amenaza es un tema de los técnicos, no solamente de los geólogos, sino de los hidrólogos, climatólogos, vulcanólogos, sismólogos, etcétera, ¿cierto? Están aquí en este campo. Aquí ya entonces vemos que es función de la exposición y la fragilidad. Entonces yo me imagino que aquí hay ingenieros, arquitectos, sociólogos, antropólogos y demás que pueden evaluar o estimar qué tan expuesta o qué tan frágil puede ser una sociedad, una comunidad o un grupo en particular. Riesgo, por tanto,
Ya lo entienden, lo ven claro ustedes, riesgo, por tanto, o sea, la probabilidad de pérdida es lo que consideramos riesgo. Riesgo es la probabilidad de pérdida o la pérdida estimada cuando ocurre pues cualquier cosa de estas. Entonces, esta se mide de manera, se va a medir de manera diferente. Este es otro tema pues que para nosotros geólogos es bastante complejo, el tema del riesgo, porque es un tema de pérdidas. ¿Cuántas viviendas o cuántas edificaciones se destruirán, caerán si ocurre en tal ciudad o en tal región un sismo que tenga una magnitud de tanto con una intensidad en la zona, en la región de tanto? ¿Sí? Entonces, se pueden perder, no sé, tantas viviendas y en esas viviendas viven tantas personas, entonces ahí tenemos una probabilidad de pérdida. Y esas viviendas valen tanto y la atención de esas personas vale tanto, etcétera. Entonces, este es un tema muy importante. Entonces, cuando hablamos de gestión del riesgo, estamos hablando desde este tema, ¿cierto? Esto es lo que finalmente pretendemos. ¿Qué pretende la gestión del riesgo? Reducir al máximo la probabilidad de pérdida de todo lo que tenemos en esa, en esa zona pues, que estemos analizando. Entonces ustedes ven claramente que el riesgo es entonces una función de la amenaza, o sea, qué tan grande y qué tan recurrente es el fenómeno, y de la vulnerabilidad, qué tan expuesta y qué tan fragilidad y qué tan frágil está la comunidad o el ecosistema o la infraestructura o lo que sea, ¿cierto? Y muchas cosas más. Entonces yo creo que estos punticos los tenía así pues como en esa idea de que entendamos esas cosas y las funciones que cada uno de nosotros tiene en esto. O sea, por ejemplo, ustedes que son geotecnistas, que están en el campo de la geotecnia, pues digamos, ustedes ven claramente cuál es la posición que más les corresponde a ustedes en este tema de la gestión del riesgo. Entonces, yo propongo, simplemente como una propuesta, de estar más en el tema de la mitigación, o sea, cómo mitigar los problemas que se presentan. Entonces, ¿cómo? Entonces, hay que garantizar la estabilidad o restaurar la estabilidad, o los ingenieros civiles de estructuras tienen que construir estructuras adecuadas, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Ahí está el tema de cada uno. Los geotecnistas están más en ese campo, pienso yo, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son las amenazas de origen geológico en Colombia? Yo creo que eso está muy claro para la mayoría acá. Sin embargo, yo voy a repetir un poco. O sea, en la imagen de la izquierda, esta que tengo, que estoy marcando acá, entonces vemos una característica particular de nuestro territorio. Aquí nosotros le damos mucha importancia a esto. O sea, esta característica, este es un mapa de tectónica de placas. Entonces, nuestro territorio que está localizado aquí al norte de Ecuador, del Ecuador terrestre, entonces está en una posición particular en la que está sobre la placa de Sudamérica, pero en la placa de Sudamérica eh, hay una zona de subducción muy importante en esta parte occidental del país, porque la placa del Pacífico, la placa de Nazca exactamente, está subduciendo debajo de la placa de Sudamérica. Entonces, aquí hay una situación de conflicto, de interés también, pues discusiones muy importantes que se dan entre los geólogos, ¿cierto? O sea, ¿por qué, por ejemplo, en Ecuador, Perú, Chile tenemos sismos tan grandes y por qué en el occidente de Colombia no son tan grandes, ¿cierto? Entonces, hipótesis propondría, ¿cierto? Como por ejemplo, veamos entonces la magnitud de lo que se está subduciendo por acá. Igual, México. Aquí tenemos la situación de México y vemos y entendemos por qué los sismos de México son tan importantes. Entonces, esta es nuestra condición. Nosotros estamos en la placa de Sudamérica, que estamos en colisión, la placa colisiona con la placa de Nazca del Pacífico, y aquí está otra placa que es muy importante también, que es la placa del Caribe. Entonces, aquí hay una condición de esfuerzos muy grande que hace que nosotros tengamos las características que tenemos. ¿Qué características tenemos? Por ejemplo, estas que están acá al lado derecho de la imagen. Entonces, tenemos un paisaje muy variado, un paisaje cordillerano. Este mapa geológico que en 3D del Servicio Geológico Colombiano lo pueden tomar de la página de ellos. Y ustedes ven entonces las características físicas de nuestro territorio.
Entonces, lo que yo quiero por ahora para relacionar esta con esta es que entonces este tipo de relaciones hacen que nosotros tengamos un sistema cordillerano como el que tenemos aquí. Tenemos problemas que no entendemos, como bien, por ejemplo, como la Sierra Nevada de Santa Marta, pero tenemos esta situación. Eso nos da un relieve también. Entonces, aquí tenemos una condición adicional a la condición tectónica de la que le estaba hablando ahora, porque tenemos un relieve muy particular. Entonces, con unas tres cordilleras, son las tres zonas cordilleranas, algunas serranías importantes como esta de Motilones, esta otra de San Lucas, esta otra de Baudó. Tenemos esa condición particular y tenemos los grandes valles intramontanos, como por ejemplo el Valle del Cauca, que tiene esta característica en esta zona que les estoy mencionando y que tiene una característica muy diferente en la zona de Antioquia, donde les estoy mencionando también. Y aquí está mostrando, y aquí está en la cuenca del Magdalena. Aquí está nuestra zona Caribe, etcétera, ¿cierto? Entonces, en esta zona, ¿qué característica tenemos nosotros? Somos un país montañoso por razones geológicas y geomorfológicas. Tenemos un país montañoso en un ambiente húmedo tropical, o sea, un ambiente ecuatorial, completamente ecuatorial. Entonces, esas condiciones hacen que los procesos que se dan en estos materiales que conforman estos sistemas cordilleranos sean muy particulares, que predomine, por ejemplo, la meteorización química sobre la meteorización física. Entonces, aquí vamos a tener, y tenemos pendientes fuertes, y tenemos todas esas cosas, entonces vamos a tener un problema de deslizamientos bastante importante acá. No somos los únicos, los deslizamientos ocurren en toda parte, pero este es, digamos, como nuestra configuración física del territorio. Además, estamos en un ambiente húmedo, tropical, o sea, ecuatorial. Eso produce, me disculpan que saqué a las carreras la última, saqué una diapositiva de otra exposición que tenía, entonces por eso la fecha de 2015. Entonces esta es la sismicidad de Colombia en un tiempo que está comprendido entre enero y junio de 2015, pero yo podría decirles pues que es muy similar a lo que si hiciéramos un análisis total de la sismicidad, pronto no veríamos nada porque todo estaría eh, con puntos que nos muestra entonces esa característica particular de nuestro territorio. Nosotros somos un territorio sísmico. Hay una actividad sísmica importante en buena parte del territorio que ustedes lo pueden ver aquí. Entonces vemos las zonas más sísmicas del país. Entonces, si ustedes están pendientes de sus celulares, entonces encontrarán que casi todos los días, no, casi no, todos los días hay un reporte de un sismo en este segmento que está pintado aquí en azul. Los puntos azules, casi todos los días, no, todos los días, varias veces. Entonces, es una zona sísmica muy activa que tiene profundidades muy grandes, entre 140, 130, 150, 200, a veces hasta más kilómetros de profundidad. Esto en esta zona del Santanderes, entonces tenemos esa condición. Aquí está otra que es muy importante, que es esta falla del Piedemonte, que esta sí es distinta a esta. Los sismos de Bogotá, por ejemplo, del año pasado, que los recordarán ustedes, se generan entonces aquí, en el municipio del Calvario, en La Uribe, en Acacías, en esa zona se generan esta sismicidad, que tiene un impacto importante sobre las ciudades del Piedemonte y del Piedemonte Llanero y del Piedemonte Amazónico, pero sobre todo que tiene un impacto muy importante en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? O sea, posiblemente la ciudad de Bogotá no tenga una actividad sísmica muy grande, como decir la ciudad de Medellín, que no tiene una actividad sísmica muy grande, como ustedes pueden ver aquí en este mapa, pero sismos que vienen de distancias relativamente cortas, entonces pueden impactar esos grandes núcleos urbanos. Y Cali, pues ni siquiera lo merece pues que lo mencionemos porque es una ciudad que tiene unas condiciones muy distintas. La otra zona muy sísmica para nosotros, esa más importante para nosotros, es esta aquí en la cordillera occidental, que también ustedes posiblemente vean uno o dos sismos importantes por semana en importantes no, o sea, de baja magnitud, pero que son muy, muy discientes de la actividad que tiene la zona, Frontino, Cañas Gordas, Juramita, etcétera, esta zona de acá. Entonces, y aquí está la sismicidad del Pacífico. Esta sismicidad del Pacífico tiene dos características. Como ustedes pueden ver aquí en esta parte donde es el norte del valle,
es una zona que se ve en azul y verde, como esta que está acá. Quiere decir que aquí hay una zona sísmica, una fuente sísmica profunda, bastante profunda, 80 kilómetros o más. Hace poquito hubo un sismo en Acema Nuevo que afectó de manera leve esa zona, pero tenemos también una sismicidad importante, superficial, que ustedes pueden ver aquí, sobre todo aquí en la costa pacífica. Aquí hay una sismicidad muy extraña que no entendemos y no vale la pena pues discutir. En esta grafiquita que está acá, lo que hago es tratar de mostrar como esos trabajos que ha hecho el Servicio Geológico, en el que ya después de tener sensores muy precisos, entonces han encontrado cómo son los vectores de desplazamiento de las distintas unidades y esto sirve finalmente para entender por qué se da este patrón de sismicidad tan particular aquí en nuestro territorio. Entonces se entiende con geología, con geofísica, con geodesia, con muchas otras técnicas que permiten construir mapas de este estilo para entender esta sismicidad que tenemos acá. Aquí hice la lista de los sismos históricos importantes. Rescato, pues, o rescato no, sino resalto más bien tres que me parecen los más importantes. No son los más importantes, no son los únicos importantes, pero por ejemplo está este de Cúcuta, de 1875, que prácticamente destruyó la ciudad de Cúcuta. Entonces, ahí de Cúcuta no solamente, fue un sismo que afectó ciudades en Colombia y, y en Venezuela, ¿cierto? Que tuvo ese impacto de 1875. Está otro sismo muy importante, que es el de Popayán, de 1983, que fue un sismo bastante importante, curiosamente de magnitud media, pero muy ubicado en la zona de Popayán, entonces por eso tuvo ese impacto. Lo mismo que este otro que está acá, el sismo de Quindío, del año 99. Ese sismo también tuvo esa característica, fue un sismo de magnitud media, creo que fue de 5,6 o algo así en escala de Richter. Y este de Popayán creo que fue incluso menor que este de acá del Quindío, pero su fuente están ubicadas muy próximas a las zonas utilizadas, a las zonas ocupadas, urbanizadas, entonces por eso los impactos de estos dos sismos fueron muy fuertes. Este de Pereira y Tauramena fueron mucho menos importantes. En Colombia hubo un sismo histórico que pues, conocemos poco, pero este sismo histórico fue muy importante porque afectó principalmente la capital. También Antioquia tiene reportes de afectación por este sismo, por los reportes que las autoridades coloniales enviaban a España. Entonces se sabe que este también afectó parte de Antioquia, pero fue muy importante en la capital del virreinato en ese momento. Importante tema. Discusión también, ¿dónde se originó ese sismo? Y bueno, hay varios puntos de vista pues que no son del caso acá. Discúlpenme que creo que me salí de esto. Entonces, aquí tenemos dos fotografías a la derecha. Entonces, esta es una fotografía que la puse ahí como para ilustrar en qué estado quedó la ciudad de Armenia. ¿Sí? O sea, esta es una mirada, una simple mirada. Para acá es el río Otún, una simple mirada de cómo quedó Otún, no, perdón, río Quindío. Otún es en Pereira. Eh, el, eh, el estado en que quedó la ciudad, en parte, ¿cierto? Y ahí podemos pues, ver muchas cosas, los ingenieros estructurales verán mucho más que nosotros. Y esta es la fotografía icónica pues, del sismo de Popayán, este fue en el año 99, este fue en el año 83. Este sismo, esta es la catedral de Popayán. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hubo bastantes víctimas, bastantes muertos en este lugar, porque era Jueves Santo, eh, casi las 8 de la mañana en que ocurrió el sismo. Entonces se desplomó el techo, no sé cómo se le dicen las iglesias al techo, y entonces hubo víctimas acá en este sector. Aquí a la derecha, a la izquierda, entonces tengo, digamos, el mapa de zonificación sísmica del país, que es el que utiliza la norma, la norma de construcciones, perdón, disculpen, el mapa de construcción está en la norma de construcciones sismorresistentes del país,
este es de 2010. Este es una visión del tema de la actividad sísmica. Aquí lo que se presentan son las intensidades esperadas en esos lugares. No, no son los focos sísmicos ni las magnitudes, sino las intensidades, que son dos conceptos distintos. Como vemos, se repite un poco pues, lo que les estaba mostrando en el mapa, en el que ustedes ven que el piedemonte llanero y amazónico es una de las zonas críticas. Aquí tenemos esta zona de Santander y tenemos esta zona del norte del Chocó y el Urabá antioqueño y toda la zona de la costa pacífica. Este es el mapa oficial, el que se utiliza para todas las decisiones que se toman con respecto a este tema de la amenaza sísmica. Llamo la atención de este mapa, a mí me parece pues muy importante eso, de que estamos, lo rojo significa alto, lo amarillo medio y lo verde significa bajo. Entonces, digamos que vemos una cosa que parece interesante e inquietante al mismo tiempo. A mí me llama mucho la atención, porque en la zona cordillerana aparecen dos islas verdes, que son justamente Bogotá y Medellín, y el área metropolitana del Valle de Aburrá. Entonces uno se pregunta, ¿cierto? O sea, por ejemplo, Bogotá aquí, en esta situación, Medellín aquí, en esta situación, aquí está todo el sistema de fallas de Cauca-Romeral, en esta zona que está acá, los sistemas de Cauca y el sistema de Romeral, que están acá. Entonces, aquí tenemos una zona que es interesante de tenerla en cuenta. Eso con respecto a los sismos. Los sismos son fenómenos muy importantes porque son muy impactantes, o sea, impactan zonas muy grandes. Entonces, y aquí tenemos el otro problema, que son los volcanes. Como el tiempo me apremia, entonces ustedes ven aquí en este mapa la ubicación de los principales conjuntos volcánicos que tiene el país, ¿cierto? De los cuales tenemos pues contabilizados un número bastante grande de volcanes activos en Colombia, de los cuales están activos, no todos, pero hay muchos que están activos. El Ruiz, el Puracé, el Galeras, etcétera, que están ahí. Una característica interesante, el volcanismo está fundamentalmente en la cordillera central del país, excepto aquí al sur, en el que algunos volcanes, como el Chiles, por ejemplo, se pueden considerar que están en la cordillera occidental, pero como ustedes ven, en la cordillera occidental no hay volcanes y en la cordillera central oriental tampoco. Hubo volcanes, tanto acá como acá, pero en este momento geológico solamente hay volcanes en la cordillera central. Y aquí pueden ver el impacto de la erupción de 1985, que fue en noviembre de 1985, el desastre pues más grande que ha tenido el país. Aquí puse esta fotico que no es muy buena, pero aquí puse esta fotico, este puntico que está acá corresponde con este que está acá. Entonces, este fue el impacto del lajar que produjo la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Aquí lo vemos cómo quedó la población. La población quedó completamente cubierta por ese lajar. Lajar es un flujo de lodo de origen volcánico, por eso es un nombre particular que se le da a eso. Dos fotos, pues para simplemente ilustrar el Ruiz y el Tolima. Bueno, en cuanto a los movimientos en masa, por eso me refería ahora, aquí tenemos el deslizamiento de Rosas Cauca en el año pasado. Entonces, vemos, y cuando lo vemos aquí, cuando yo lo veo aquí, a mí me parece un movimiento en masa estupendo, grandísimo, muy bonito, muy interesante, ¿cierto? Por lo complejo. No conozco los resultados de los estudios para entender la dinámica de este proceso tan complejo que tenemos acá. Pero lo importante es, aquí habían muchas comunidades asentadas, ¿cierto? No, no había un poblado grande, pero habían comunidades asentadas que fueron afectadas. Afortunadamente no hubo víctimas en esa zona, se pudieron evacuar las personas, pero entonces aquí nos quedó una experiencia pues bastante grande, porque tenemos un poco de deslizamientos en una forma compleja que se juntan de esta manera tan compleja como estamos viendo acá. Y aquí está lo importante que es la carretera de la que estábamos hablando antes, entonces queda interrumpido y por lo tanto el desastre es mucho más grande. Este movimiento en masa, nosotros decimos movimientos en masa, no deslizamientos, porque el deslizamiento lo consideramos un tipo particular de movimiento en masa, pero igual pues se puede decir deslizamiento, como bien tenga cada uno.
Este es un movimiento en masa emblemático, no, ¿cómo decirlo? Digamos que está en la historia de Medellín, en la historia nuestra. Este fue el deslizamiento que llamamos Villatina y fue en el año 1987. Un deslizamiento que se estimó, hubo mucho debate sobre esto también, pero se estimó en unos entre 30.000 y 50.000 metros cúbicos de material que se desplazó. No parece, pues para ustedes que son especialistas en estabilidad, no parece mucho, ¿cierto? Es realmente poco. Si lo comparamos, por ejemplo, con el movimiento de rosas que estábamos viendo en la diapositiva anterior. El problema es la manera como esto ocurrió y en la ubicación geomorfológica que ocurrió. Ustedes pueden ver, este es el barrio Villatín antiguo, muy antiguo. Ya esto hoy en día está totalmente habitado. Aquí ocurrió, se discute por qué, pero aquí ocurre un movimiento en masa que tuvo una dinámica muy particular en que esta masa, este material que se desplazó desde acá, ustedes pueden ver aquí la corona, parte de la corona, se desplazó y cayó sobre las viviendas directamente en esta zona. Se estimaron, nunca se supo la cifra real, es muy difícil saberlo, se estimaron 500 víctimas y se estimaron, utilizando fotografías aéreas existentes, se contabilizaron las viviendas y se estimó que en cada vivienda podía haber tantas personas. Entonces así se hizo el estimativo de cuántas personas murieron. Para la ciudad de Medellín fue muy importante. Este desastre cambió completamente el pensamiento que se tenía antes de cómo eran los deslizamientos. O sea, que los deslizamientos ocurrían era en la zona urbana, porque aquí es donde está el detonante principal, que es la acción humana. Pero aquí no los teníamos como, o no se tenían en ese momento como tan vistos, aunque ya habíamos tenido eventos muy críticos, como por ejemplo el de Media Luna. Ya estamos hablando de la década de los años 50 del siglo XX, de Media Luna. No, no han vuelto a ocurrir estos fenómenos así de esta manera, pero tenemos que estar alerta, sobre todo por el proceso de ocupación que se ha ido llevando a cabo en toda esta zona de la ciudad. Aquí puse un mapa de amenazas eh, que se hizo en este proyecto que estaban comentando ahora de lo que hizo la Universidad Nacional para los municipios de la zona de influencia del proyecto Hidroituango, en la que el compromiso de la empresa pública era hacer los estudios para el ordenamiento territorial de esos municipios. Y nosotros, pues eso lo hizo la Universidad Nacional, y nosotros, pues como geólogos, participamos en la parte de estudios básicos de amenaza. En estudios básicos de amenaza que incluyen dos aspectos muy importantes. Este es el mapa rural del municipio de Liborina. Este es el río Cauca, de sur a norte. Esta es la cuenca de la quebrada Juan García, que prácticamente el municipio es una cuenca, aunque aquí tiene pues otras cuencas, es una cuenca y esta aquí por aquí cruza una estructura geológica mayor que se llama la falla de Espíritu Santo. Es una zona muy escarpada, muy pendiente, entonces ustedes ven aquí como el resultado de un estudio de eso, o sea, para ordenamiento territorial. Entonces aquí vemos que las condiciones del paisaje, y este no es el que nos dio más crítico, otros nos dieron más críticos, pero entonces lo que está en rojo es las zonas donde hay amenaza más alta, ¿sí? Y lo que está en verde es donde tenemos la amenaza más baja. Entonces, aquí tenemos el resultado de un estudio básico de eso. ¿Quiere decir esto que en las zonas de amenaza alta no se pueda hacer nada? No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que las precauciones que hay que tener en las zonas que aparecen rojas son mucho mayores que las que hay que tener en zonas que aparecen en verde. No quiere decir que en las zonas que están en verde no van a ocurrir movimientos en masa, tampoco quiere decir eso. Quiere decir que las precauciones que se tienen que tomar ahí son las precauciones normales que se toman en todo tipo de proyecto que se pueda hacer, ¿sí? Entonces ahí está un ejemplo de mapa de amenaza por movimientos en masa. Este es del año pasado. Bueno, el otro tema que tenía, que el tiempo se me agotó, el otro tema que tenía es avenidas torrenciales, ¿cierto? El tema de avenidas torrenciales es un fenómeno natural muy importante en esa zona montañosa que les mostré ahora, húmeda, con suelos muy profundos o con perfiles de meteorización muy profundos, entonces donde las avenidas torrenciales son comunes también. Este es el ejemplo de Mocoa de 2017, en que ocurrieron bastantes víctimas, más de ciento y tantas víctimas,
Pero aquí en esta fotico que les pongo ven los ríos y ven la forma como la creciente de esos ríos, la creciente torrencial, no una creciente, no es una inundación, es una avenida torrencial, afectó toda la zona, ¿sí? Y aquí tenemos unas foticos, esta fotico es de Salgar, este fue en el año 2015, también este es la vereda de Las Margaritas, en ese municipio de Salgar fueron más de 100 también, más 120, 130 víctimas mortales que fueron afectadas por una avenida torrencial proveniente del Cerro Plateado en la cordillera occidental. Ustedes ven aquí en este el impacto de ese fenómeno. Aquí estaba el puente y aquí estaban las viviendas. En esta zona estaban las viviendas. Y este ocurrió en el año 23, 22, perdón. No estoy tan seguro de la fecha, pero 22 o 23 ocurre este mismo tipo de fenómeno. Ustedes ven que el panorama es exactamente el mismo. Este es en la quebrada La Tirana, en el municipio de Briceño. Aquí, por fortuna, por la ubicación de las viviendas, no hubo víctimas. No hubo víctimas, aunque las probabilidades eran importantes también. ¿Sí? El evento se repitió un año después en esta misma quebrada, es una quebrada que tiene una susceptibilidad muy alta a este fenómeno y bueno, ya la gente se había ajustado pues a este fenómeno, no ocurrieron víctimas tampoco, pero lo que nos indica es que la recurrencia de este problema, aquí no sabemos cómo es la recurrencia, o tenemos unas ideas por los depósitos que van dejando estos materiales. Aquí tenemos ideas por los depósitos y las geoformas, pero tenemos idea porque se ha repetido ya en el corto plazo, se ha repetido el evento, el fenómeno, el municipio de Briceño. Otros fenómenos, ya aquí termino pues con los que son comunes para nosotros, sismos, movimientos en masa, avenidas torrenciales, que son los que normalmente nos afectan. ¿Qué nos afecta también? Inundaciones, erosión, sedimentación, otro poco de problemas. Aquí tengo para el caso, por ejemplo, una ciudad que tenga amenaza volcánica. Este es el caso del Galeras. Entonces, ustedes ven aquí la ciudad de Pasto. ¿Sí? Este es el mapa de amenazas. Este tema es un tema distinto porque ese lo regla el Servicio Geológico Colombiano. Entonces aquí ellos tienen que tener en cuenta este mapa para todos sus desarrollos. Y otro tema que no es de nosotros tampoco, bueno, aunque también en Antioquia hay muchas cosas de estas, este es el tema de la dinámica costera. Este es un Córdoba, en el departamento de Córdoba, donde frecuentemente aquí tenemos vías, por ejemplo, que se ven afectadas, hay poblaciones que se ven afectadas y demás. Entonces, este es otro tema que no tocamos normalmente. Pasando al tema de la política de gestión del riesgo, ya les decía que esta es la ley que adopta esa política y esa política tiene muchos aspectos, ¿sí? Eh, Muchos aspectos que vale la pena pues de que los analicen también, ¿cierto? Después de la ley que declara la política, aquí hay un decreto del año 17 que adopta unas directrices que son muy importantes también y que yo no sé hasta qué punto se están cumpliendo, o por lo menos en su totalidad cumpliendo. O sea, cuando uno ve que se caen tantos puentes y tantas cosas, piensa que aquí también hay cosas que hacer. Entonces, esta es una directriz, son las directrices para la elaboración de un plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley de Política, que está ahí. ¿A quién le aplica? A todas las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación de los servicios públicos que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre debido a eventos físicos peligrosos de origen natural, socionatural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional. Mm, no voy a detenerme en eso, pero pensemos solamente en la carretera Bogotá, Los Llanos, ¿sí? Bogotá-Villavicencio. Y ahí vemos la cantidad de problemas que se juntan alrededor de la obra, que unos no son responsabilidad de la obra, pero afectan la obra, y a veces la afectación que se hace sobre la obra afecta a las comunidades. Este norma es muy importante. Salto entonces ahora al ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial también porque me parece pues muy importante y es por lo que he estado pues en los últimos tiempos yo, es el ordenamiento es un procedimiento multidisciplinario.
los geólogos ahí tienen una partecita muy pequeña que tiene por objetivo encontrar la manera mejor de gestionar integralmente un territorio. El concepto de territorio lo podríamos discutir mucho, pero que es gestionar integralmente eso. Entonces, entendiendo por territorios espacios geográficos significados y o usados por comunidades que los ocupan. Esto es un tema de la discusión del ordenamiento territorial. La normatividad sobre ordenamiento territorial es bastante espesa, pero se origina en la ley 388 del 97. Realmente la ley 388 del 97 es modificatoria o aplicación de otra norma mucho más anterior, que es la que reglamenta el ordenamiento territorial. Pero yo lo que quiero destacar de todo esto acá es que el ordenamiento territorial, como les decía anteriormente, es, digamos, la mejor manera de prevenir, o sea, adecuar el desarrollo de las poblaciones, ciudad, etcétera, e infraestructura de acuerdo con las características del territorio. ¿Sí? O sea, por decir algo, si hacemos un retroceso, la vía a Popayán Pasto no debió haber quedado ahí, pero no sabíamos, simplemente no sabíamos que ahí podría pasar una cosa de esas. Y no sabíamos por qué, porque no nos preguntamos o porque realmente no había ninguna indicación, y eso, las dos cosas son posibles. Muchas veces en el tema del diseño de vías en nuestro país, no nos preguntamos por la integridad del territorio. Los estudios se concentran en un corredor a lo largo del eje vial, ¿sí? Y pocas veces se hace un análisis un poco más regional para tratar de entender cuáles son las dinámicas de esas vertientes y qué tipos de procesos puede desencadenar la misma gestión de la vía. Entonces, a veces tenemos muchos problemas con ese tipo de cosas. Entonces, ese es, digamos, como el tema del ordenamiento del territorio y la gestión del riesgo. La gestión del riesgo está reglamentada en Colombia, los estudios para la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial están reglamentados en Colombia por el decreto 1807 del 2014, que, del Ministerio de Vivienda. Entonces, ese decreto lo que hace es que define en qué consisten los estudios. Hay que hacer estudios detallados, los estudios, las escalas de trabajo y los aspectos metodológicos generales. Están contenidos en ese decreto. Todos los que van a trabajar en gestión del riesgo, en tema de ordenamiento territorial, tienen obligatoriamente que ceñirse a esta norma. Las normas son incómodas muchas veces, sobre todo para los académicos que siempre están pensando en que es como una especie de camisa de fuerza, pero las normas son muy importantes porque son los mínimos que tenemos que cumplir para que las cosas nos salgan bien. Entonces, les recomiendo este decreto. El Servicio Geológico Colombiano hizo, con base en las normativas, la orden que da este decreto, el Servicio Geológico elaboró metodologías. Aquí hay varias guías, una expresión de varias guías que el Servicio Geológico hizo para hacer estudios de detalle y estudios básicos de amenaza para el ordenamiento territorial. Escuchen que digo amenaza, no digo riesgo ni digo nada más, sino amenaza para el ordenamiento territorial. Riesgo es otra cosa, es otro tema, entonces ese tema habrá que tratarlo de otra manera. Entonces, cuando vayan a trabajar en eso, entonces recuerden que esta es la base y recuerden que aquí están las guías para eso igual. Estas guías pueden resultar a veces incómodas en la medida en que su metodología es discutible, discutible, pero son la base para que las cosas queden lo mejor posible, ¿cierto? Igualmente, son mínimos, ¿cierto? Son decisiones mínimas del servicio geológico que están para que los especialistas las puedan desarrollar. Y aquí tenemos esta guía que es reciente, la más reciente de todas, que es la zonificación de amenaza por avenidas torrenciales. Esta la elaboró, también es una guía del Servicio Geológico Colombiano. En este caso la elaboró el Servicio Geológico con la Universidad Javeriana. Y se hicieron muchos pilotos en muchas partes del país para poder lanzar esta guía. Es una guía compleja, pero digamos de mucha importancia para tratar este fenómeno natural, que es muy importante ahí. Bueno, yo creo que hasta ahí dejo
la presentación. No sé si de pronto hay algún comentario o algo que decir. Sí, bueno, muchas gracias, Humberto. Muy interesante tu conferencia. Pues siempre se nota la gran experiencia que tienes en el manejo de todos estos temas y creo que esto será sin duda el concepto de todos los participantes. Habíamos pedido que colocaran las preguntas o los comentarios aquí a través del chat. Solamente hemos recibido uno que lo hizo la profesora Silvana Montoya, y ella pregunta que si, pues, a una de las partes iniciales de la presentación, que si en la definición de la ley se incluye el conocimiento de la gestión del riesgo y que si esto también incluiría la evaluación y la modelación de estos procesos. Sí, gracias por la pregunta porque es muy buena. O sea, sí, claro. O sea, la política para la gestión del riesgo incluye muchos aspectos. Un aspecto es el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la amenaza, ¿cierto? O sea, pero conocimiento también de qué? De la vulnerabilidad y de todos los otros parámetros que yo había anunciado antes. Pero sí, claro, el conocimiento, la gestión del conocimiento, de los procesos naturales y también no necesariamente naturales, porque recuerden que hay muchos otros. Yo solamente me referí pues a los que a mí me corresponden, que ni siquiera son todos los naturales, sino los de origen geológico. El conocimiento es el factor fundamental. Y ese es el papel más importante que tienen, por ejemplo, la academia y que tienen los institutos de investigación, como el caso del Servicio Geológico, del IDEAM, del INVEMAR, de todos los otros que están relacionados con estos temas, ¿cierto? Sí, claro. Y es muy importante. Ahora, el conocimiento debe llevar hasta donde usted sea capaz de llevarlo. La modelación, el análisis, el monitoreo, etcétera, ¿cierto? Todas esas cosas. No sé si respondo la pregunta ahí. Sí, yo pienso que sí. De todas formas, igual la profesora Silvana, pues seguramente luego podrá hacer alguna réplica. Aquí a través del chat nos pregunta los ingenieros Fabio Mendoza, pregunta cómo integrar el análisis territorial de amenazas geológicas en el diseño de corredores viales y cómo determinar las UMI, las unidades eh, a ver, se me olvidó, Morfodinámica. morfodinámicas independientes y la extensión de los estudios. Esa es una pregunta de Fabio. Y también pregunta Pedro de Grave qué opina de las guías, como la de la Avenida Torrencial, que son de alta complejidad y difícil aplicación en muchos territorios. Bueno, yo creo que ya habías comentado algo, Ujú. pero finalmente creo que puedes ampliar ahí esos dos aspectos que nos plantean. Bien, también muchas gracias pues por las preguntas. Sí, la primera es una pregunta eh, básica, muy importante. O sea, porque ¿cuál es la unidad de análisis para el diseño, por ejemplo, vial de vías? Desde el punto de vista geomorfológico, estoy hablando yo, ¿cierto? ¿Cuál es la unidad básica, la unidad de análisis? Entonces, normalmente en las carreteras que vemos aquí o en los casos que he conocido yo, el análisis se concentra en el corredor vial, ¿cierto? Es una faja que va alrededor del corredor vial, pero muchas veces lo que nosotros vamos a encontrar, de hecho, lo que ha pasado grave en las vías colombianas es que no se entiende que esos fenómenos morfodinámicos que están asociados al corredor muchas veces pueden ser consecuencia o pueden ser parte más bien de un fenómeno mucho más amplio, que está incluso, en algunas oportunidades conocemos que incluso está latente, que ni siquiera es fácil de visualizar. Entonces, para responder la pregunta, o sea, yo tengo que extender lo más posible el análisis, obviamente, a escalas muy distintas. Una cosa es estudiar el corredor y otra cosa es estudiar la zona de influencia del corredor para poder detectar problemas como cuáles. Entonces, por ejemplo, pongamos otra vez, volvamos al caso de la carretera Bogotá-Villavicencio. Acuérdense de la avenida torrencial que hubo en Guayabetal hace poquito. Entonces, es una cosa que dañó la vía, dañó el puente, no es culpa de la vía, pero la vía tiene que haber entendido cómo era ese proceso para el diseño de ese puente, ¿sí? Y esa avenida torrencial afectó la vía, afectó a las comunidades, pero muchas veces la afectación de la vía se convierte en un problema detonante para otros problemas que afectan a comunidades también. Entonces, es la pregunta importante en el sentido de que yo tengo que entender el conjunto, ¿cierto? Hay ejemplos muchos aquí en Colombia
de cosas que realmente nos toman por sorpresa. Yo puedo mencionar un caso que conocí, que fue el Revenidero, cerca de entre Uramita y La Beiba. Un problema complicado, que realmente es un problema región más amplio que el problema de la vía. Y como eso podríamos mirar otros. Por ejemplo, el kilómetro aquí en la vía vieja de Santa Elena, que ya no se usa, pero un problema que hubo ahí toda la vida y que afectó eso, pues digo yo toda la vida, la mía tal vez, afectó esa zona y digamos, como los estudios siempre fueron muy localizados, entonces no se entendió como el conjunto de eso ni cómo podría afectar eso otras áreas de la misma vía. Digamos, esa pregunta pues es como Sí, y la otra que es sobre la guía de metodológica para avenidas torrenciales, pues yo estoy de acuerdo con la persona que pregunta, ¿cierto? Yo lo dije, es una guía muy interesante, es una guía compleja y compleja en la medida en que requiere una cantidad enorme de información para poder elaborar los modelos como están diseñados en esa guía. Y muchas veces el problema que está ahí no es siquiera metodológico, sino que es el problema de los recursos humanos, económicos y demás, para poder tener disponible la información que se tiene. Y muchas veces ni siquiera se justifica, ¿cierto? Porque no hay tantas infraestructuras expuestas o lo que sea. Pero sí, la guía es una base muy importante, pero tiene la dificultad de que es un modelo muy desarrollado y muy complicado. bueno, ok, muchas gracias, Humberto. Vamos a ir cerrando con las participaciones que hay aquí en el chat. Entonces voy a tratar de agrupar un par. Una se refiere que cómo podemos propiciar para que los municipios gestionen con cierta obligatoriedad la inclusión de gestión de ordenamiento territorial como pilar del desarrollo, es decir, la inclusión de la gestión del riesgo en el ordenamiento. Y también que si existen en Colombia sistemas de alerta temprana para cierto tipo de amenazas o si se está en desarrollo de alguna. ¿Qué les puedes contar allí? Bueno, es hasta donde conozco, ¿cierto? Porque es complicado. Sí, claro. Pero, digamos, el tema del ordenamiento territorial es un tema básico, ¿cierto? Es un tema esencial, central la planeación del desarrollo. La ley obliga a los municipios a que hagan sus planes de ordenamiento territorial, incluso tiene algún tipo de castigo, por decirlo de alguna manera, para los municipios que no lo hacen. Pero la realidad es que la mayoría de los municipios no lo hacen, ¿cierto? No, es una obligación de los municipios, pero es un problema tan complejo, otra vez lo mismo, es un problema tan complejo que tiene unos costos muy altos técnicos para desarrollar esos planes de ordenamiento territorial. Entonces, los municipios, la realidad de los municipios es que no tienen los recursos para eso, ¿cierto? Este proyecto al que yo me he referido ahí, que se hizo con la Universidad Nacional, es un proyecto en el que lo financió fue las empresas públicas de Medellín. Entonces, que tiene los recursos que le faltan a los municipios y muchas veces esos recursos pues no están en muchos municipios. Por ahí he visto estadísticas que dicen que del orden del 80% o más de los municipios colombianos tienen sus planes de ordenamiento territorial en la complejidad que sea EOT, PBOT o POT, los tienen desactualizados, no los han llevado rigurosamente, ¿cierto? Y hay ejemplos, pues, incluso muy dramáticos, como Bogotá, por ejemplo, una ciudad que le ha costado mucha dificultad definir su plan de ordenamiento territorial, por razones pues que se escapan a mi conocimiento. Medellín, por el contrario, se ha caracterizado por tener siempre a la orden ese tema. Sí, entonces es una obligación del municipio, son muy complejos y son muy costosos, entonces por esa razón muchos municipios no los tienen y muchos municipios que los tienen no los usan. Sí. ¿Sí? Pero sin embargo, sí hay una cierta obligatoriedad y es que para municipios de cierta categoría sí es obligatorio que el POT incluya análisis de riesgo para precisamente esta evaluación. Bueno, y creo que ahí tenía No, pero otra. perdón, pero discúlpeme, es muy importante eso, pero Sí. el decreto 1807 del 14 obliga, ¿cierto? Obliga Ujú. que todos los estudios básicos para el ordenamiento territorial incluyan las evaluaciones de amenaza, ¿cierto? Sí, Eso ok. es obligatorio.
Sí, Sin señor. eso, las corporaciones no se los Aprueban. validan. Ujú. Correcto. Muy bien. La otra pregunta era sobre sobre los sistemas de amenaza, de alerta, perdón, de alerta temprana, que si conoces, me imagino yo que sí hay algunos, pero no sé qué tantos podrás describir. No, por eso, los sistemas de alerta temprana son muy complicados también, porque las alertas tempranas van a depender es del conocimiento que se tenga del fenómeno natural que se quiere alertar. ¿Sí? Entonces hay fenómenos, por ejemplo, como el sismo, en el que las alertas tempranas son complicadas. Hay alertas, ¿cierto? Sí, Y hay alarmas, ¿cierto? Chile, México, etcétera, que han desarrollado mucho esa cosa, pero como las distancias, los tiempos entre el momento de inicio del sismo y cuando llega las ondas S, es muy cortico, entonces las posibilidades son poquitas, pero sin embargo se salvan muchas vidas sí. con eso. Bueno, Pero en el caso entonces, de los volcanes es el ejemplo mejor aquí en Colombia. Aquí en Colombia sí. sí tiene mucho progreso eso. Bueno, ok, entonces para cerrar, pues yo voy a leer las tres preguntas que tenemos ahí sin responder o los aportes. Hay una que de nuevo de la profesora Silvana que se refiere que tiene que ver con el título de la presentación, que cuáles son las habilidades, aptitudes diferentes de la geología, la ingeniería geológica y la geotecnia en esta componente, digamos, para evaluación de riesgos. Hay un aporte de Esteban Alarcón que nos dice que más allá de lo que define la ley en una conceptualización en la que la gestión del riesgo hace parte de procesos de la gestión del territorio y que puede y debe llevar a procesos de análisis del tipo costo-beneficio, queda implícito que el riesgo debería ser expresado en términos monetarios, por ejemplo, como un costo probable asociado a las consecuencias. Y entonces pregunta que qué opinión le merece esta perspectiva de las cosas. Y la última pregunta también es sobre su opinión de la ingeniera Silvana Castillo acerca de cuál es la opinión con respecto al uso de métodos estadísticos versus métodos determinísticos en el estudio de susceptibilidad de movimientos en masa. Con la respuesta que nos dé a estas tres interesantísimas preguntas, pues estaríamos cerrando y le damos las gracias de antemano al profesor José Humberto, por acompañarnos en esta tarde. Pues no, yo respondo pues de manera muy corta. La pregunta de Sebastián, pues claro, eso es riesgo, evaluación del riesgo, es De Esteban, sí, sí. de Esteban, perdón, es estimar el costo probable de pérdidas cuando ocurre un fenómeno cualquiera, ¿cierto? En cualquier condición de obra o social, etcétera, ¿cierto? Ese es el objetivo realmente. Que sea fácil, no lo sé, pero ese es. La otra pregunta que era como, ¿cuáles son las habilidades específicas pues, del ingeniero geólogo en este tema de la gestión del riesgo? Yo quisiera decir que sí, o sea, no me entro en la discusión de ingeniería geológica y geología, es una discusión que no hemos podido resolver nosotros, entonces no la voy a plantear acá, pero el ingeniero geólogo, el geólogo tienen una cierta capacidad, tienen una capacidad de lectura de los tipos de materiales, rocas, suelos, depósitos, etcétera, que te pueden indicar muchas cosas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, estamos trabajando en una zona de una cuenca. Entonces, la pregunta es, ¿esta cuenca tiene probabilidad de presentar avenidas torrenciales? Entonces, ¿cómo hacemos para responder esa pregunta? Esa primera pregunta, antes de meternos a hacer modelaciones y cosas por el estilo, y a utilizar guías metodológicas complicadas como la que les mencionaba, pero el evento deja sedimento. Ustedes vieron las fotografías de Briceño y de Salgar sobre todo, ¿cierto? Dejan sedimentos. Y esos sedimentos forman depósitos que tienen geoformas. El geólogo es capaz de entender esos depósitos, esos materiales, y poder definir de que ahí tenemos una probabilidad de ocurrencia de avenidas torrenciales. El geólogo también entiende el relieve, el paisaje, entonces también somos capaces de ver dónde, pues, digamos, perdón, no somos capaces, sino intentamos ver eh, dónde, en qué laderas, en qué sectores tenemos geomorfologías típicas de áreas que han sido afectadas por movimientos en masa en el pasado, entonces tenemos una probabilidad con eso. ¿De acuerdo? Entonces, esas, digamos, hasta ahí están como las posibilidades. Sí. Ahora, Escap-
otras cosas muy importantes que son metodológicas, de si nos gustan más las metodologías estadísticas o determinísticas o lo que sea, yo creo que eso es otra discusión, ¿cierto? El problema es que nosotros estamos en la norma del decreto 1807 del 2014 que especifica cuáles son las metodologías que se deben utilizar para este tipo de cosas. Si queremos otras, tenemos que sustentarlo muy bien. Y no sé, no me acuerdo de la última pregunta No, ya. no, no, era esa básicamente, pues ya los otras, pues hay unos comentarios para cerrar, hay un comentario del ingeniero Juan Márquez que le da las gracias y dice que estas charlas se generan cantidad de incertidumbres que nos conducen a conclusiones deprimentes, es una apreciación del ingeniero y también por aquí Joana Malaver, pues le agradece compartir su conocimiento y a la Sociedad Colombiana de Geotecnia por abrir el espacio participativo en este importante campo de la ingeniería. Entonces yo creo que si tienes algún comentario, ya cerramos aquí y de nuevo, pues simplemente agradecerle mucho a usted y darle las gracias también a la audiencia. Estuvimos por aquí unas 43 personas que creo que nos alcanzamos a juntar. Creo que es una audiencia buena y, y creo que es un tema bastante que permite mucha discusión y claro, con la capacidad de discurso y de correlacionar las cosas que tiene Humberto, pues entiende mucho mejor algunos de estos aspectos que son bastante áridos a veces. Sí. No, yo simplemente les doy las gracias también por escucharme. Para mí es muy importante. Bueno, entonces, Carlos, ¿quieres cerrar? Sí, por favor, muchas gracias, profesor Humberto. Muy ilustrativa su charla, muy amena, muy clara. Y también muchas gracias a todos los participantes, a los asistentes. Yo aproveché mientras el profesor hablaba para hacer unas cuñas que me parece que son muy importantes. Todos los que todas las conferencias que se hayan podido perder de este seminario están publicadas en el canal de YouTube de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Si no copiaron, digamos, el link de la lista de videos, pueden buscar fácilmente Sociedad Colombiana de Geotecnia, Seminario Permanente de Amenazas y Riesgos Geotécnicos. Una segunda cuña que aproveché para hacer es que este año se va a realizar el 18º Congreso Colombiano de Geotecnia y séptimo Conferencia Regional de Geotecnia en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, en el mes de octubre. Entonces ya irán saliendo los diferentes boletines. Hoy fue el día que se anunció. Entonces, pues allá nos veremos en Cali en el Congreso. Y por último, anunciarles que haciendo parte de este mismo seminario, el profesor Manuel García López va a exponer una conferencia sobre los 50 años de la tragedia de Quebrada Blanca. Ya se cumplen 50 años. Y eso se va a hacer en el marco de la tercera conferencia interamericana sobre reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en Manizales, que va a ser esta conferencia en particular, la charla del profesor Manuel García, va a ser el 20 de mayo, el lunes 20 de mayo a las 5 de la tarde. Se puede asistir de manera presencial, quienes estemos en Manizales, en el campus La Nubia, ahí están los datos, aunque vamos a seguir promoviendo. Y también se puede asistir vía Zoom con una inscripción previa, pero seguramente estaremos haciendo pues toda la divulgación y difusión en su debido momento. Entonces, para no alargar más la cosa, nuevamente las gracias al profesor Caballero, a Esteban que lo contactó y a Alejandra, que también tuvo contacto con él, lo mismo los organizadores, César Hidalgo, Carlos Andrés Ordóñez, Silvana Montoya y Alejandra. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.